Hola de nuevo a todos, hoy os traemos un nuevo vídeo tutorial de formación que os hablará acerca de la tarifa plana eléctrica de Audas. Os vamos a explicar qué características tiene, cuándo es recomendable contratarla, en qué ocasiones no es nada recomendable, cómo se calcula y qué documentación adicional necesitamos adjuntar al contrato para poder hacer la contratación, ¿de acuerdo? Bien, como características, deciros que está disponible solo para tarifas de acceso 2.0A y 2.1A, es decir, hasta 15 kilovatios de potencia como máximo. Estos puntos de suministro que se contraten no pueden tener un consumo superior a 35.000 kilovatios hora, ¿vale? En cualquier caso, si nos encontrásemos con una 2.0 o una 2.1 que tuviesen más de 35.000 kilovatios hora, sería recomendable tanto a nivel de comisiones como a nivel de condiciones para el cliente ofrecerle precio indexado, ya que con estos consumos elevados podríamos entrar perfectamente, la combustión sería muy buena y el cliente ahorraría mucho más, ¿de acuerdo? No se pueden contratar tarifas de estas que tengan discriminación horaria, ¿de acuerdo? Ni 2.0A, ni 2.0 DHA, ni DHS, ni 2.1 DHA, ¿vale? Ninguna con discriminación horaria. Como vais a ver y vamos a explicaros, hay que cuadrar el consumo anual del cliente con lo que estamos contratando. Esto ya hay casos en los que es difícil hacerlo, pero si encima lo complicamos más, que ya no solamente tengamos que cuadrar la cantidad de consumo anual, sino que tengamos que cuadrar la proporción de cada periodo, de consumo de cada periodo, pues ya la cosa se complicaría de tal forma que es que, vamos, sería muy difícil de cuadrarnos. Tendría que ser alguien que no solo tuviese siempre el mismo consumo, sino cumpliese siempre con los mismos horarios, etcétera. Vamos, no sería viable, ¿de acuerdo? Siempre habría algún alto y bajo que cuadrar. Sería un poquito show, ¿vale? Entonces la tarifa plana está, para calcular la cuota del cliente, siempre necesitamos saber el consumo, ¿vale? Suele hacerse de forma automática, teniendo en cuenta el consumo anual del cliente en base a la información de lecturas que proporciona la distribuidora, ¿vale? Ahora os explicaremos cómo. Entonces se calcula con precios congelados a fecha de día de hoy lo que le va a costar el importe del consumo de todo el año, lo que va a costar la potencia contratada de todo el año, el importe que subirá el impuesto eléctrico respecto a este importe de consumo y de potencia, ¿vale? El alquiler de contador de todo el año, el IVA si es peninsular y tal, o el IGIC si por ejemplo es la zona de Canarias, ¿vale? Y de este importe total, con todo sumado, se va a dividir por 12 partes iguales, ¿de acuerdo? Más o menos, a grandes rasgos, es así, y esa será la cuota que le saldrá al cliente pagar. A nivel técnico no es exactamente así, ya que hay un montón de medidas distintas. Y si a lo mejor, me invento, un cliente que gaste 2.347 kilovatios al año, pues va a contratar en la tarifa plana una medida de 3.325, ¿vale? O sea, la siguiente superior, que a unas 100, 100 y algo kilovatios hay una medida diferente de contratación y siempre vamos a coger la siguiente superior. Ya lo veréis, esto se hace de forma automática, ¿vale? No tenéis que comeros el coco vosotros con hacer estas sumas y estos cálculos, ¿de acuerdo? Es nada, es cuestión de segundos calcularlo, ahora lo veréis, ¿vale? Pero grandes rasgos, para que os lo podáis explicar al cliente, las características son así, ¿no? Lo que te costaría pagar tu consumo anual de todo el año, de la potencia y de todo, lo que suba al total se divide por 12 partes iguales y esa es la cuota que pagas cada mes, ¿vale? Entonces son precios congelados, ¿de acuerdo? Bien, una cosa importante que hay que tener en cuenta es que si excedemos la cantidad de consumo que hemos contratado, es decir, consumimos más de la cantidad de kilovatios que hemos contratado para un año, todos aquellos kilovatios que se pasen del consumo contratado vamos a tener que pagarlos a un precio un poquito más elevado, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, si contratamos una cantidad de consumo y luego no la consumimos toda, consumimos menos, tampoco nos van a devolver esta diferencia de kilovatios, ¿de acuerdo? Por eso ahora vienen todas estas recomendaciones que vamos a hacer de cuándo es recomendable y cuándo no es recomendable, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esto porque es lo que os va a aclarar más las cosas, ¿vale? Como ya os he dicho, se puede hacer para 2.0 o 2.1, pero la 2.1, sinceramente, a nivel de precios y a nivel de comisiones no sale tan bien como la 2.0, ¿vale?
es muy recomendable para las tarifas 2.0 con no demasiado consumo, pero tampoco que no tengan nada de consumo. ¿Por qué? Porque el precio de la potencia no es el mínimo que marca el BOE, sino que está un poquitín por encima. En la mayoría de casos ya sale a cuenta, ya que el precio del consumo que está calculado en la tarifa plana es un precio bastante bajo, ¿vale? Está a 0,12 y algo, si hacéis el cálculo, ya muchos años siendo así. Ahora se está pagando de más o menos ese precio en el mercado, pero está pagando 0,14, 0,13 y pico, 0,14 largos, y la tarifa plana se ha estado calculando con el mismo precio que se está calculando ahora, con lo cual es un precio de consumo muy bueno en pro de que la potencia no es el mínimo, no es un precio elevado, pero tampoco es el mínimo. Por tanto, puntos de suministro en los que no haya consumo no nos va a salir tan a cuenta a nivel económico, ¿vale? Pero bueno, si tampoco hay demasiado consumo, un consumo normalito, yo creo que a partir de 800.000 kilovatios anuales hasta unos 10.000, sería ideal una tarifa plana en muchos casos, ¿vale? Sobre todo si no tenemos ninguna previsión de aumentar nuestro consumo ni disminuirlo, ¿de acuerdo? Esto ahora lo explicaremos. Bien, esta opción de la tarifa plana es especialmente recomendable en aquellos casos que el cliente tiene muchos problemas derivados de las lecturas estimadas, ¿vale? Es decir, está el contador en un sitio accesible o dentro de casa. Siempre le están aplicando lecturas estimadas y es raro que lo pillen para que pueda dar la lectura. O no se pasan por donde él vive porque está en un lugar apartado, lo que sea, ¿vale? Y de forma casi habitual le están facturando al cliente lecturas estimadas que por el motivo que sea suelen ser sobre todo por encima de lo que el cliente consume y luego el cliente tiene que andar reclamando de que le abonen, o al revés, le están cobrando a lo mejor una lectura estimada por debajo de lo que el cliente consume y cuando le hacen la lectura real y le regularizan todo el consumo que no le habían facturado, le llega un palo también de aquellos, un facturote de aquellos que te da de todo menos una alegría. Y en estos casos, la tarifa eléctrica es una solución más que perfecta, ¿de acuerdo? Porque aunque tengan problemas con las lecturas, el cliente puede tener un consumo muy estable de un año para otro año y de esta forma va a pagar lo que tiene la tarifa plana, ¿de acuerdo? Si nos salta una incidencia diciendo que el cliente se va a pasar del consumo o algo, siempre podemos enviar una fotografía del contador que el cliente nos la va a llegar por WhatsApp o por email o como prefiera, y decirle a la compañía, no, no, consumo real. La lectura real a fecha de hoy es esta, aquí están aplicando la lectura estimada, la distribuidora demasiado elevada, ¿vale? Entonces, siempre que un cliente tenga problemas de lecturas, yo os digo con la tarifa 2.0 o incluso en un momento dado una 2.1, así me apuráis, algún caso así muy concreto, que el cliente tenga este problema y no sepa qué hacer para solucionarlo, pues es muy buena solución esto de la tarifa plana, ¿de acuerdo? Para que el cliente no se lleve a llevar sustos en el importe de la factura. Sabe que cada mes va a pagar el mismo importe, ¿vale? Y aquí es cada mes siempre, porque no importa que el cliente ya tenga el contador digital con la lectura automática o no, no importa que el cliente estuviese recibiendo la factura cada 2 meses o cada mes, ya que la tarifa plana se paga cada mes, ¿de acuerdo? Siempre. Bueno, y ahora os vamos a explicar aquellos casos en los que no es recomendable, ¿vale? Vamos a hacer especial hincapié en ellos. Debéis tenerlos claros. Para bien no recomendarlos. O si un cliente os insiste de que quiere la tarifa plana, y hay algún caso de estos, que será el caso de alguno de estos, pues como mínimo que el cliente si insiste en contratarlo, que sea bajo el conocimiento de que no es lo que le conviene, por el motivo que sea en cada caso, ¿vale? Empezamos. No es recomendable si no tenemos un historial de consumo fiable y no estamos seguros de cuánto va a ser el consumo. Por ejemplo, un cliente pues en el que no tenemos a lo mejor copias de facturas, no tenemos ni idea de lo que está consumiendo, cuando vamos a hacer el cálculo de la tarifa plana e introducimos el CUPS no nos sale nada, ¿vale? Pues si no tenemos un gráfico de consumo o tenemos un gráfico de consumo en el que hay, yo que sé, 4 o 5 meses, pero no tenemos un año o más de un año en historial, eh, yo no ofrecería una tarifa plana porque no sabemos cuánto va a consumir el cliente con total seguridad y es muy fácil que o nos pasemos o nos quedemos cortos, ¿de acuerdo? Entonces, esto siempre es algo a tener en cuenta, que es que hay que tener claro el consumo que tenemos que contratar, ¿vale? Si ponemos el CUPS y nos lo dice en la página del cálculo de la tarifa plana, como ahora veremos, que en el 99% de los casos es así, nos lo dice,
pues no va a haber ningún problema. Pero en el caso de algún punto de suministro de estos apartados, de una zona de una distribuidora de estas chiquititas y tal, puede ser que no salga, tengáis que poner el consumo a mano vosotros, y aquí necesitamos saber el consumo, ¿vale? Tampoco es recomendable, o sea, cuando vamos a saber el consumo, aunque tengamos facturas y tal, si por ejemplo, pues se trata de un cliente que por ejemplo acaba de comprar o alquilar un inmueble o un local y tenemos unas facturas en las que no había consumo porque estaba vacío, o facturas que reflejan el consumo de otro cliente que no está, que estaba allí antes, que no tiene por qué dar el mismo uso que este otro cliente nuevo que hay ahora, ¿vale? Y si no sabemos seguro este cliente lo que va a consumir, no debemos recomendar una tarifa plana, vamos. Yo no lo haría porque vamos a ir un poquito ciegas, ¿vale? Vamos a contratar de más o vamos a contratar de menos y luego el cliente lo va a pagar más caro. Y en cada factura va a pagar la diferencia de lo que no le entra en la tarifa plana. Con lo cual también acabará teniendo una cuota variable en cuanto haya consumido todo el consumo de la tarifa plana, ¿vale? Bueno, como ya os he dicho antes, no es recomendable para una 2.1a a no ser que haya muchos problemas derivados de las lecturas estimadas y que precisamente al cliente le da igual no pagar el mejor precio y a vosotros os da igual no llevaros la mejor comisión, siempre y cuando se solucione el problema este de las estimadas que tanto os está trayendo de cabeza, ¿vale? Eh, es una buena solución para estos casos. En alguna situación excepcional yo lo he recomendado porque había muchos problemas. El cliente a lo mejor le tocaban pagar facturotes del doble y el triple de lo que realmente había consumido y tenía que estar continuamente pagando lo que no le tocaba y abriendo reclamaciones. Incluso, pues bueno, mira, hay la opción esta si tú quieres, pero no vas a pagar el mejor precio, pero bueno, por lo menos vas a pagar la misma cuota cada mes. Y como tenemos un historial de consumo más o menos estable de un año a otro, pues podemos contratarlo. Y el cliente pues estar de acuerdo y ofrecérselo y solucionar así el problema hasta que finalmente le han puesto el contador digital. Así que aunque tengáis que hacerlo en una 2.1, siempre vais a tener pensar en mente que es algo temporal, porque en cuanto el cliente tenga activa la lectura automática, ya van a desaparecer los problemas de las estimadas y, y bueno, ya no vais a necesitar solventar este problema, ¿de acuerdo? Entonces, no es recomendable si tenemos previsión de aumentar o disminuir nuestro consumo de forma considerable. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Pues mira, yo tengo un consumo estable más o menos de un año a otro, pero tengo previsto añadir maquinaria nueva. Hostia, pues vas a aumentar el consumo. Mejor no una tarifa plana. O tengo previsto añadir un aire acondicionado. Pues no contrates una tarifa plana, porque no sabes cuánto vas a consumir con el aire acondicionado. Vas a consumir bastante más de lo que consumes ahora, ¿vale? O decir, pues mira, me interesa la tarifa plana, pero tengo pensado cambiar en un par de meses toda la iluminación a iluminación LED. Y claro, en teoría reducir el consumo. Pues oye, no te recomiendo que hagas la tarifa plana, porque vas a contratar el consumo que te sale en tu último año de consumo, ¿vale? Y si luego consumes de menos, no te lo van a devolver. Vamos, contrátalo si quieres, pero que si tienes previsto reducir el consumo, pues vas a contratar el consumo que has tenido el último año, ¿vale? Y no te van a devolver lo que sobre, lo que no hayas gastado, ¿de acuerdo? Vale, esto no os lo hemos dicho aquí, ¿eh? De cuándo es recomendable, ¿eh? Pero a veces hay clientes que, por ejemplo, que pues mira, yo la mayor parte del año consumo más o menos lo mismo, más o menos pago lo mismo de facturas, pero cuando llego a verano y pongo el aire acondicionado, me llegan unos palos de la hostia, que mi faena me cuesta pagar las facturas, ¿vale? O al revés, que os digan, yo más o menos no pago mucho, pero cuando llega invierno y me empiezo a poner estufas, porque no tengo calefacción, pues resulta que gasto mucho más, ¿vale? Pues a los clientes también les sale a cuenta la tarifa plana, ¿de acuerdo? Porque de esta forma reparten esos picos de consumo que tienen, se reparten de forma proporcional en todos los cargos que reciben a lo largo del año, ¿vale? Así que es también una solución para esos casos, ¿vale? Bien, pues ya vamos a pasar a la parte práctica, cómo se calcula la tarifa plana eléctrica de Audax, ¿vale? Ya os hemos adelantado un poquillo por ahí que hay una dirección web, ¿vale? Que se llama www.tarifaplanaeléctrica.com. Ya sé que hoy en día se está perdiendo un poco esto del www, porque cada vez se utiliza menos, ya da igual que lo pongamos o no lo pongamos en la mayoría de sitios, ya que iremos a parar a la misma parte. Pero en este caso sí que es importante, si ponemos nosotros la dirección a mano, no utilizamos el buscador, que lo incluyamos, ¿vale? Aquí sí que debemos incluir el www.tarifaplanaeléctrica.com,
que va a ser una página que ahora veréis, que vamos a introducir el cookies, ¿vale? Y como os hemos adelantado antes, si no hay datos, deberemos calcular el consumo anual. ¿Vale? Esto recordad, fijaos que se nos dirige automáticamente a la página web de Audax Energía, la sección de tarifa plana. Esto es de forma automática, ¿vale? Si nosotros podemos venir aquí y escribir tarifaplanaeléctrica.com, todo junto sin espacios, con el www delante, y como podéis ver, de forma automática ya redirecciona hacia la página web de Audax, ¿vale? Por tanto, como tarifaplanaeléctrica.com es una dirección muy fácil de recordar, pues yo os recomiendo que o agreguéis esta página a vuestros favoritos de ordenador y del móvil, o bien simplemente recordéis lo de tarifaplanaeléctrica.com y que hace falta poner el www delante, ¿vale? De esta forma siempre vais a poder tener a mano, siempre y cuando tengáis conexión a internet, vais a poder hacer un presupuesto instantáneo de cuál va a ser la cuota de la tarifa plana, ¿de acuerdo? Yo, mirad, sin saber ahora, para enseñaros cómo se calcula, voy a utilizar aquí escribiríamos el CUPS del cliente, ¿vale? Voy a utilizar un CUPS que cualquiera que haya utilizado yo antes ya para hacer un cálculo, que ya me sale aquí en la memoria, ¿vale? Y le vamos a dar aquí a calcular tarifa. Podéis ver que es instantáneo, ¿de acuerdo? Que ya automáticamente nos dice que es una 2.0, que la cuota son 59,04 euros cada mes y esto lo incluye todo, ¿vale? Incluye 1925 kilovatios de consumo durante un año, ¿vale? Toda la potencia contratada que tiene el cliente, el alquiler de equipos, o sea, el alquiler del contador, el IVA o el IGI, en función de dónde está el punto de suministro, el programita este ya nos añade el importe de IVA o el de IGI, ¿de acuerdo? Son diferentes porcentajes. Y evidentemente también el impuesto eléctrico. Esto lo incluye todo, ¿vale? Fijaos que tenemos aquí dos opciones, aparte de la de contrátala ya, que como os interesa a vosotros tramitar el contrato vosotros, pues lógicamente para recibir vuestra comisión pues no vais a utilizar nunca esta opción, así que vamos a hacer como si no existiera y nos vamos a centrar en estas dos opciones de aquí, la de ver el gráfico de consumos y la de ver la oferta. Esta de ver oferta que sale ya la impresorita, ¿vale? Esto, fijaos ahora, como estoy utilizando Google Chrome, ¿vale? Me sale automáticamente para guardarla, ¿vale? Le voy a dar a guardar en este caso. Si, por ejemplo, estuviese utilizando Mozilla Firefox, pues actualmente no se me descargaría el PDF, sino que me abriría otra pestañita del navegador con el documento este. Y yo tendría la opción de decirle que lo guardase o que lo imprimiese, lo que fuese. Pero para verlo o imprimirlo no me haría falta descargarlo, como me sucede en el caso de Google Chrome, ¿vale? Os explico esto por si utilizáis otro navegador y os reacciona de forma distinta, ¿vale? Da igual que esta paginita nos la abra directamente, como que nos la haga descargar y luego nosotros manualmente la abrimos para poder consultarla, ¿de acuerdo? Porque nos va a dar la misma información. Utilicemos el navegador que utilicemos, o utilicemos un ordenador, o utilicemos un móvil o una tablet, un smartphone, da igual, ¿vale? Nos va a funcionar igual, nos va a dar la misma documentación, la misma información y el archivo va a ser el mismo, ¿vale? Esto es interesante abrirlo e imprescindible, ¿vale? Podemos entregarle al cliente una copia de este imprimido que queda muy bonito porque hay colorines en la foto y tal, pero es muy interesante que le entreguemos también esto, ¿de acuerdo? Ya que también tiene una buena presentación y creemos que aquí le explica mejor al cliente, que son 12 cuotas de 59,54, exactamente todo lo que incluye. Nos dice que el cliente tiene una potencia contratada de 6,928 kilovatios, que el último año ha tenido un consumo de 1820 kilovatios, que por tanto la siguiente medida de la tarifa plana son 1925, ¿vale? Si recordáis lo que os decía unas páginas atrás en la presentación, que hay X cantidad de medidas, que realmente no se calcula esto con el consumo exacto que tiene el cliente, que hay un montón de medidas cada 100, ciento y pocos kilovatios, ¿vale? Y que se coge siempre la más cercana inmediatamente superior. Imaginémonos que 1820 fuese una medida de las de la tarifa plana, ¿no? O que el cliente en lugar de consumir 1820 consumiese 1925. No nos harían coger la superior, ya la de 1925 ya quedaríamos cubiertos, ya no nos irían a buscar la de 2000 o 2000 y algo que haya, ¿vale?
ya os digo que la diferencia de una medida a otra es muy poco, son 100, 100 y algo kilovatios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener este máximo, si el cliente consume más de esto, ¿vale? Pagará cada kilovatio a este consumo, es más carillo, ¿vale? Por eso os insistimos tanto deciros que si hay previsión de aumentar el consumo no es interesante. Y si no tenemos claro el consumo que va a tener el cliente, tampoco, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros podemos calcular y decir al cliente que te diga, mira, voy a poner tal cosa nueva, pero no gasta mucho, va a funcionar tantas horas al día. Y podéis aventuraros y podéis informaros acerca del consumo de ese aparato y calcular cuánto va a suponer en kilovatios cada día, ¿vale? Por las horas que funciona y cuánto será al final del mes el consumo y cuánto será al año y sumarle al consumo previsto, ¿vale? Podemos sumar esa previsión de kilovatios que vamos a consumir de más, ¿vale? Si queréis le añadís un, yo qué sé, un 10% de más para curaros en salud, porque puestos así, tal y como está la cosa, es mejor contratar un 10% más de consumo del que necesitamos que no contratarlo de menos y pagarlo a 0,16 en lugar de 0,12, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiésemos sugerir una cantidad de consumo, decir, pues mira, sí, gastamos 1820, pero vamos a poner un aire acondicionado, yo qué sé, vamos a decirlo a ojo, ¿vale? Aunque no tenga sentido. Vamos a consumir 2700 kilovatios al año, por decir algo, ¿vale? Pues vamos a ir otra vez de nuevo aquí a tarifacanaléctrica.com o vamos a darle a actualizar la página para que se nos borre el cálculo anterior, ¿vale? Y fijaos qué truquito, ¿vale? Si dejamos el CUPS en blanco y le damos a calcular tarifa, nos va a preguntar la potencia contratada, que en este caso eran 6,928, ¿vale? Y el consumo anual, habíamos dicho de ponerle 2700 kilovatios, ¿vale? Porque el cliente había gastado 1820, pero suponemos que vamos a gastar unos 900 más, ¿vale? O unos 800 más y le añadimos 100 más, por lo que sea. Le damos a calcular tarifa, ¿vale? Fijaos, de 2700 que le habíamos puesto, la siguiente medida la tenemos en 2725, ¿vale? Podemos darle a ver oferta, nos la vuelve a descargar, podríamos poner aquí si queremos, por ejemplo, ampliada a 2700 kilovatios hora, para que tengamos una referencia, ¿vale? Volveremos a abrirla, ¿vale? Ya nos pone aquí que son 2700, lo que hay que previsto consumir, pero vamos a tener el tope de 2725 y en este caso la cuota son 69 euros, ¿de acuerdo? Igualmente os podéis encontrar, como ya os he adelantado antes, cuando vais a calcular una tarifa plana, con algún cliente que a la hora de poner el CUPS aquí, os diga que no hay datos, ¿vale? Bueno, no os va a decir directamente que no hay datos, sino que os va a saltar la ventanita esta la que os pregunta la potencia y el consumo, ¿vale? ¿Por qué sucede eso? Bien, pues sucede porque en este caso la comercializadora Audax no dispone de datos de consumo de ese punto de suministro, ¿de acuerdo? A veces hay poblaciones muy remotas que dependen de una distribuidora chiquitita, ¿vale? Incluso puede darse el caso que aunque estén asociadas a alguna grande, pues que sigan operando bajo su propio nombre, de alguna forma tengan su propia oficina y vaya todo un poquito diferente. Y puede ser que la comercializadora no disponga de datos, ¿vale? De ese punto de suministro o disponga de datos muy antiguos y no puedan ser fiables. Cuando suceda eso, cuando nos encontremos con un caso de estos, vamos a encontrar con que pongamos el CUPS aquí, ¿vale? Nos va a preguntar potencia y consumo, ¿vale? Bueno, pues en ese caso vamos a tener que apuntar a mano la potencia del cliente y mediante la factura o facturas del cliente utilizaremos una gráfica de consumo y vamos a intentar calcular el consumo de los últimos 12 meses de la forma más exacta posible, ¿vale? Cuando lo calculéis a mano, yo os aconsejaría añadir un pequeño porcentaje más para curaros en salud, ¿vale? Porque si a lo mejor no tenéis 2 años de consumo, pues a lo mejor veis que el año pasado consumió un poquito menos de lo que había consumido el anterior, porque yo que sé qué motivo, ¿vale? Y a lo mejor consumió un poquito menos de lo habitual. Yo lo que hago en mi caso cuando tengo que hacer a mano siempre añado un poquito más, ¿vale? Y si he calculado 2500 kilovatios, pues le pongo 2700.
un poquitito más, que más vale curarme en salud, ¿vale? También os digo esto por otra cosa, porque en el momento de hacer el cálculo de la tarifa plana puede ser que no hayan datos, como os he dicho, y nos pregunte potencia y consumo. Pero en el momento en que la comercializadora solicita el ATR de este punto de suministro a la distribuidora, en este momento sí que conectan y se traspasan toda la información, ¿vale? Y si de la comercializadora, si de Audax que hemos contratado, por ejemplo, 2.500 kilovatios y el cliente tiene previsto que consuma 2.650, pues no habremos contratado suficiente, nos lo van a tirar atrás diciéndonos que como mínimo debemos contratar tal consumo y que la cuota debería ser esa otra, ¿vale? Esto podemos darnos el caso. Así que en pro de que eso suceda, pues podemos modificar esto de aquí, pues con un poquito de vista de curarnos en salud y ser previsores, ¿vale? También hay otro caso en el que nos pueda interesar manipular ligeramente el consumo, digo ligeramente, el consumo, ya no solo por razones prácticas de asegurarnos que nos quede cubierto el consumo. Os explico, ¿vale? Como muchos de vosotros ya sabréis, a la hora de efectuar las acciones comerciales con esta campaña de la tarifa plana eléctrica de Audax, ¿vale? La comisión del comercial, sobre todo en las 2.0, pues nos encontramos que en función de la cuota mensual que le queda al cliente, ¿vale? Vamos a recibir una comisión u otra, ¿vale? Hay 2 o 3 medidas, hasta tal importe al mes tanta comisión, entre tanto importe y tanto importe tal otra comisión, y más de tal importe, o sea, bueno, adelante de tal importe, tal otra comisión, ¿vale? Puede darse el caso que veáis que a lo mejor por, yo qué sé, que a lo mejor por 30 céntimos, por 40 céntimos, por un importe muy poquito mensual, no entráis a lo mejor en la siguiente medida, ¿vale? De comisión. Yo, a ver, ¿qué queréis que os diga? No es muy loable. No, ¿vale? O sea, hacer que el cliente contrate un poquito más de consumo para que vosotros ganéis más comisión no es muy profesional. Pero bueno, también deciros que algún caso excepcional en el que haya muy poquita diferencia. A mí yo me he encontrado con un caso que por 10 céntimos no entraba en la siguiente medida, ¿vale? Y que además tenía en mano el consumo del cliente de varios años y el último año había consumido un poquito menos que los años anteriores, ¿vale? Y tras preguntarle al cliente que había reducido, comentarle, he visto que has reducido el último año un poquito el consumo. ¿Has hecho alguna cosa? ¿Has cambiado algo de iluminación, algún aparato o algo que justifique que has consumido menos? ¿O, o de norma deberías haber consumido, de ir todo normal, lo mismo de siempre? No, no, yo no he hecho nada. Tengo las cosas de siempre. He consumido menos, no sé por qué, pero hago el mismo horario, tengo los mismos aparatos y funcionó todo igual, así que debería ser el mismo consumo. Por tanto, ya podéis imaginar que es muy probable que el consumo del último año no sea suficiente para contratar este año, ¿vale? Y en este caso, pues está justificado que podáis poner un poquitín más. Además, pensad que a lo mejor vosotros pues hay 10 o 20 euros de diferencia en vuestra comisión, lo que una diferencia de 10 céntimos al mes al cliente en un año estamos hablando que le representa 1,20 € al año, ¿vale? Y que además te quedas más tranquilo en cuanto a saber que va a tener suficiente contratado, pues es excusable. Ahora no le metéis un palo al cliente para ganar 4 duros más, ¿vale? No, no hagáis eso, no está bien, ¿vale? Bueno, os he explicado ya lo que es el cálculo en sí, cómo calcular a mano aquí con una potencia y un consumo, ¿vale? La hojita esta del resultado del cálculo de la tarifa plana, bien sea resultado de un cálculo automático o un cálculo manual en el que le hayamos introducido nosotros la potencia y el consumo, ¿vale? A la hora de tramitar el contrato, debemos adjuntar al contrato y a su documentación una copia de esta hojita, ¿vale? Imprimida, ¿de acuerdo? Aquí, a la hora de imprimirlo y tal, ¿vale? Fijaos que ya nos sale la fecha en la que hemos calculado la oferta. Entre esta fecha y la fecha de firma que pone en el contrato no puede haber más de 7 días, ¿vale? Sí que es cierto que aquí pone en algún lado que esto será vigente no sé cuánto, durante un mes. Mira, ¿ves? Durante 30 días será vigente. Pone aquí abajo. Pero yo lo que os recomiendo que no pase de 7 días. ¿Por qué? Entre que imprimís esto, si transcurren 30 días a que firmáis el contrato, entre medio puede haber un cambio de condiciones. Puede suceder que al recalcular la tarifa plana os aparezca un importe diferente, ¿vale?
Si sucede eso, os la van a rechazar y vais a tener que repetirla. Cuando un cliente se ha hecho la idea de una cuota, modificársela y decirle que va a ser otra porque ha habido un cambio de precios o lo que sea, muchas veces va a ser algo que el cliente no lo va a aceptar bien, ¿vale? Porque, a ver, tú me has dicho con fecha tal, en el momento que es tanto, yo te lo he firmado en el momento y tanto debería ser, yo tengo mi copia del contrato, ¿vale? Pero claro, en este caso yo siempre os recomiendo que en el momento de la firma o el mismo día de la firma, antes de ir o al salir de casa del cliente o mientras rellenas el contrato, no cuesta nada con el móvil mismo acceder a tarifaplanaeléctrica.com, introducir el CUPS o introducir de nuevo consumo y potencia, ¿vale? Y asegurarnos de que a la fecha de la firma sigue siendo este importe, ¿vale? Pensad que si estamos haciendo esto con un móvil, también tenemos la opción de esta paginita que nos sale, que nos salga en el navegador, podemos darle a imprimir la pantalla, ¿vale? Hoy en día casi todos los terminales móviles, smartphones y tablets tienen opciones de software para poder capturar la imagen de pantalla y hacer una fotografía de todo lo que nos sale en la pantalla, ¿de acuerdo? Si tenéis un terminal que no es muy nuevo, puede ser que por defecto no traiga esta función, pero que sí que es cierto que en Google Play o en el Apple Store vais a poder descargar de forma gratuita infinidad de aplicaciones que os van a servir para hacer una foto de vuestra pantalla, ¿vale? Lo que se llama un screenshot o una captura de pantalla, ¿vale? Y esta paginita luego, pues igual que cuando hacéis la foto del DNI, pues la imprimís, ¿vale? Y la juntáis a vuestro contrato, ¿vale? Es importante que esto siempre en la contratación nueva inicial de una tarifa plana, tanto en el documento de renovación de la tarifa plana, incluyáis este documento, ¿vale? Hay otro documento que hay que adjuntar también, pero cuando hagáis esto, este cálculo, o sea, no os apuntéis simplemente el importe tal, sino guardad esta hojita o la foto o el PDF, ¿vale? Para poder imprimirlo y adjuntarlo al contrato, ya no solo para entregárselo al cliente como presupuesto, sino para adjuntarlo al contrato que hace falta, ¿vale? Bien, volvamos al caso de aquí del inicio, vamos a darle a actualizar otra vez, que os voy a explicar el otro botoncito para qué sirve, ya que estamos, ¿vale? Vamos a utilizar el mismo CUPS, recordad que en este caso nos había salido automáticamente este cálculo inicialmente por defecto, le habíamos dado a ver oferta y era este de aquí, ¿vale? Bien, aquí tenemos el otro botoncito este que es el gráfico de consumos, ¿vale? Esto es muy interesante. Fijaos que os voy a contar esto porque yo a veces utilizo esto para ayudarme en orientarme del consumo que tiene un determinado punto de suministro, ¿vale? Para antes de hacerle una oferta al cliente, aunque no vaya a ofrecerle una tarifa plana, pero tener una idea de qué rango de consumo estamos hablando, ¿vale? Tener una idea de si es un cliente que tiene suficiente consumo para que le hablemos de precio indexado o si por el contrario no podemos pensar en precio indexado ni en sueños, ¿de acuerdo? Entonces, bien, aquí tenemos la gráfica esta de consumo, podemos ir a la derecha, aquí de nuevo esta ventanita, aquí no tenemos con Google Chrome opción de imprimirla, ¿vale? Si damos a imprimir o algo, aunque demos al botón de la derecha o le demos aquí el imprimir, nos va a salir cortado por aquí la página porque nos va a querer imprimir desde el margen de aquí a la izquierda y no hay forma de que nos salga bien imprimido, ¿vale? Si lo hacemos, por ejemplo, desde Firefox, nos va a dar la opción, cuando le demos con el botón derecho, va a salir la opción de este marco, imprimir este marco, ¿vale? Da igual el sistema operativo que utilicéis, pero con Firefox podéis imprimir este marco. En cualquier caso, este documento de aquí, este gráfico de consumos, no tenéis que adjuntarlo a ninguna parte, aunque es una información complementaria que cuando habléis con el cliente del consumo que tiene, aunque no vaya a contratar una tarifa plana, os va a ir muy bien, ¿vale? Todo lo que sean 2.0 y 2.1, pues os sirve para introducir el CUPS y saber el consumo que tiene ese punto de suministro, más o menos, o saber lo que os estaría más o menos pagando la compañía de comisión si por ejemplo le ponéis un precio indexado, ¿vale? Que pagan por consumo. Sabemos que un precio fijo nos van a pagar por potencia, ¿vale? Entonces no nos da igual el consumo que tengan, pero sí que es cierto que a partir de un determinado consumo, tanto al cliente como a nosotros nos interesa más el precio indexado y de esta forma lo podemos calcular, ¿vale? Veremos que siempre tenemos el último año natural completo, ¿vale? Y en la mayoría de casos, siempre que esté disponible la información, vamos a tener también el año anterior completo, ¿vale? Vamos a tener un par de años. Da igual que ahora mismo, por ejemplo, a fecha de hoy, estemos a 26 de octubre del 2016, ¿vale? Y que esto de aquí tenga casi un año de antigüedad en la última lectura. Vamos a contratar esto. Y en el momento de tramitarlo,
si difiere mucho del consumo de este último año, de lo que llevamos de año, nos va a saltar una incidencia y vamos a tener que corregirlo, ¿vale? Pero ya os digo que esto de que nos salte una incidencia y tengamos que corregirlo, pues es algo que puede sucedernos a lo mejor, yo qué sé, en 2 de cada 3 contratos que tramitamos, ¿vale? Si nos salta una incidencia en la tarifa plana eléctrica, en la gran mayoría de casos, casi todos, menos alguna excepción, es porque nos hemos equivocado nosotros, ¿vale? O no hicimos un presupuesto, vete a saber cuándo, y hemos firmado directamente sin comprobar que sigan vigentes esas condiciones, que siga siendo el mismo importe que calculamos, o no hemos comprobado que no haya variado el consumo, o cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Suele ser una pifia nuestra, ¿vale? O suele ser porque justo entre que le hemos firmado y se ha tramitado, ha habido un cambio de condiciones o una actualización del consumo, y las cosas, alguna cosa no coincide. Pero ya os digo que 97 de cada 100 contratos que tramitéis de tarifa plana, si hacéis lo que aquí os digo, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Y los vais a cobrar perfectamente cuando toca, ¿vale? Bueno, os podéis encontrar que cuando pongáis un CUPS os diga que os salte una mensaje de error, que en lugar de decir esto, ¿vale? Os diga que la tarifa plana eléctrica, que esta oferta está pensada para puntos de suministro que no excedan los 35.000 kilovatios de consumo anual, ¿vale? Si os dice eso, perfecto, buena noticia, porque tanto sea 2.0 como 2.1 es ideal para que esté con precio indexado, ¿vale? Y sería una locura ponerle la tarifa plana, le quedaría una cuota de la hostia, ¿vale? Por ejemplo, hagamos aquí una simulación, ¿vale? Imaginémonos el mismo caso de 6,928 kilovatios. Ay, perdón. 6,928 kilovatios. Imaginémonos que tuviese 34.000 kilovatios de consumo anual, ¿vale? Vamos a darle a calcular. Mira qué tarifote le saldría, ¿vale? Esto con precio indexado sería bastante menos, ¿de acuerdo? O sea, sería bastante menos. Fijaos que cuando no nos diga él el consumo, que introduzcamos nosotros a mano los datos, no vamos a tener aquí lo del gráfico de consumo, el iconito este, ¿vale? No va a estar disponible, ¿de acuerdo? Esto es todo acerca del cálculo de la tarifa plana. No es una herramienta útil solamente para hacer el presupuesto de la tarifa plana. Para hacer el presupuesto de la tarifa plana es algo imprescindible, ¿vale? Aunque hayan unas tarifas, unas plantillas, ¿vale? En las que hay una tabla con las potencias y los consumos y ahí podáis buscar el importe y calcularlo así a mano, yo no os recomiendo fiaros de eso a la hora de hacer la contratación, ¿vale? Si os encontráis en casa de un cliente que vais a firmar el contrato y dices, pues mira, solamente tengo eso, porque no tengo cobertura de datos y no hay aquí wifi ni nada, y no puedo calcular exactamente cuánto es, pues le dices al cliente, mira, a falta de poderlo comprobar a través de la internet de la compañía, calculado a mano, sería tanta cuota, ¿vale? Luego, cuando tenga conexión, te llamo y te confirmo si exactamente es esto o si va a haber alguna pequeña variación o algo, ¿vale? Y podéis firmar el contrato apuntando, por ejemplo, en lápiz el importe de cuota mensual y la cantidad de kilovatios, ¿vale? Y una vez confirmado, os llamáis al cliente y dice, oye, pues estaba bien, tiramos esto para adelante. Oye, no, hay esta pequeña variación, el importe tenemos que modificar y poner tanto, ¿vale? Para no tener que ir otra vez y cerrarlo en el momento. Yo es una cosa que os recomiendo, no os fiéis de la tabla que hay para calcularla. Utilizad siempre esta página web para hacerlo, ¿vale? Bien poniendo el CUPS o bien poniendo manualmente el consumo y la potencia dándole al botón de calcular, ¿vale? Utilizad siempre esto y siempre a vuestro contrato adjuntad una copia de este documento de la oferta, ¿vale? En el que está todo explicado y que además va de maravilla poder entregarle esto al cliente como presupuesto, ¿vale? Comentaros un truquillo, ¿vale? Que a veces hay gente que le dicen al cliente 5904, resulta que el cliente le ha dado para hacer la comparativa una factura que resulta que es una de las más bajas que tiene al año, porque a lo mejor en la de mes de agosto igual se ha ido de vacaciones y apenas hay consumo y el tío coge y mira la oferta que le habéis hecho de 5904 al mes y ve que en su factura pues le pone 40 euros, ¿vale? Porque está pagando a lo mejor solo la potencia o apenas está pagando el consumo y dice no, la oferta tuya es más cara, ¿vale? Como puede darse el caso contrario, que justamente el cliente esté utilizando de muestra una factura
en la que esté pagando más de lo habitual porque haya consumido más en ese mes por el motivo que sea y le parezca mucho más barato la tarifa plana de lo que realmente es, que es muy económica, pero tampoco vamos a tirarnos de los pelos de la locura, ¿vale? Es muy buen precio, sale muy a cuenta y con el tema de tener el precio congelado y no tener tampoco ningún mantenimiento, es una gran opción, ¿vale? Pero tampoco vamos a exagerar, ¿vale? Yo lo que os recomiendo para convencer al cliente, demostrar al cliente que le sale a cuenta, ¿vale? Es hacerle al cliente, o sea, aparte de entregarle esta oferta, hacerle al cliente una comparativa a la inversa. Es decir, tú tienes tal factura en la que pagas tal y cual y pascual y además no tienes precio congelado, ¿vale? Yo te estoy ofreciendo precio congelado. Pero si al precio que tú estás pagando actualmente en la factura, imaginémonos que no es así, pero que lo pagases el mismo precio todo el año y tuvieses que pagar 365 días de potencia y tuvieses que pagar 1925 kilovatios al precio que lo estás pagando y tal, y haces el cálculo de lo que sería esto, ¿vale? El impuesto eléctrico, el IVA, el alquiler del contador, resulta que pagarías al año tanto importe. Y la tarifa plana, si coges estos 59,04 y lo multiplicas por 12, te da tal otro importe. Y si das la diferencia, pues te das cuenta, pues que al año te estás ahorrando 70 euros o 100 o lo que sea en cada caso, ¿vale? Porque ya os digo, la mayoría de casos, salvo que estéis comparando con precio indexado, o que sea un caso en el que apenas hay consumo, muy poco consumo y mucha potencia, vais a encontrar que siempre os sale más económica la tarifa plana, ¿vale? Pero la forma de demostrarle al cliente cuánto es de económica la tarifa plana, siendo bastante honestos y sin tirarse demasiadas piedras al tejado, ¿vale? Es esa. Es decirle, bueno, pues con las condiciones que tú tienes, por un año y por 1905 kilovatios pagarías tanto. Y aquí no estamos teniendo en cuenta lo que te va a subir el precio, que te va a subir, ¿vale? Y con la tarifa plana no te va a subir a no ser que modifiquen los impuestos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver, ya que hemos explicado eso, ¿vale? Hemos explicado cómo calcularla, cómo funciona todo. Vamos a dejar claro la documentación adicional que necesitamos para adjuntar al contrato, ¿vale? Si que tienes alguna duda o algo respecto al relleno del contrato o lo que sea, ya sabéis, os recomendamos siempre mirar nuestro vídeo de relleno de contratos de Audax, en el que se explica cómo se debe rellenar en todos los casos, para todas las tarifas y campañas que hay disponibles, ya sea la tarifa plana, ya sea indexado grandes cuentas o precio fijo, lo que sea, lo tenéis todo, ¿vale? Y ahí os va a explicar cómo se rellena el contrato, ¿de acuerdo? Recordad que al contrato, aparte de toda la documentación habitual de DNI, copia de factura, el CIF es empresa, etcétera, debéis adjuntar la copia esta que os he dicho del cálculo de la tarifa plana, de la oferta de la tarifa plana, en la que dicen el consumo que va a tener el cliente, la cuota que va a pagar y la cantidad de consumo máximo que le entra en un año, ¿de acuerdo? Esto hay que adjuntarlo. Y después también debemos adjuntar al contrato un anexo que hay, que podéis descargar desde nuestra web, que se llama, el archivo se llama CG tarifa plana .pdf o CG tarifa plana eléctrica.pdf, ¿vale? CG significa condiciones generales, ¿vale? Nada de grandes cuentas. Que hay gente que se equivoca y confunde CG con el GC de grandes cuentas y se piensan que es un anexo para la tarifa plana cuando utilizas en grandes cuentas. No tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Siempre que contratemos una tarifa plana, bien sea un multipunto lleno con varias tarifas planas, como bien sea una sola tarifa plana de un único punto de suministro, añadiremos este anexo al contrato, ¿vale? Al igual que también añadiremos el anexo eléctrico, ¿vale? Da igual que el cliente no esté contratando precio fijo ni precio indexado, ¿vale? Vamos a añadir este anexo de electricidad. ¿Por qué? Porque en este anexo de electricidad nos está diciendo, informando, de a qué precio está calculada la potencia que nos entra dentro de la oferta de la tarifa plana, ¿vale? ¿Y por qué es importante indicar esto? Es importante indicar esto porque si en el mercado se decreta en el BOE alguna modificación en el precio de la potencia, bien sea a la alta o como a la baja, ¿vale? Al cliente le va a afectar, ¿vale? Y se le va a adaptar la cuota de la tarifa plana a partir de la fecha en la que entre en vigor a ese cambio, ¿vale? Con lo cual es importante que quede reflejado en el contrato cuál es el precio que estamos calculando en la tarifa plana. El precio de consumo sabemos que no le van a modificar, ¿vale? Lo único que pueden modificar son impuestos, pero la potencia del gobierno puede modificar cuando quiera también el precio, ¿vale? Y eso sí que es de obligada aplicación y que hoy en día
Igualmente no era así, pero hoy en día sí que le va a afectar al cliente en la cuota, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, ¿vale? Una cosa que debéis tener clara, ¿vale? Una cosa que si alguien se lo ha pensado en algún momento, bien esté viendo este vídeo a algún consultor o asesor, como lo esté viendo a un cliente particular, ¿vale? Que nadie se crea que una tarifa plana de electricidad tiene nada que ver con una tarifa plana de, por ejemplo, de telefonía, ¿vale? Una tarifa plana de telefonía entendemos que en una cuota nos entran todas las llamadas que hagamos, todos los minutos que hagamos, todo el consumo que tengamos, nos va a entrar todo, ¿vale? En una tarifa plana eléctrica como esta, no, vamos a contratar una cantidad de consumo y vamos a tener que ajustarnos a él, ¿vale? Si lo superamos, vamos a tener que pagar un suplemento, ¿de acuerdo? Eso siempre. Comentaros también que a veces gente me pregunta, ¿no? Diferencias entre la tarifa plana eléctrica esta que hay y la tarifa plana que pueda haber de Iberdrola o la tarifa plana que pueda haber de gas natural, ¿vale? Yo la verdad que queréis que os diga, esto es una tarifa plana. Lo de gas natural Fenosa o Iberdrola es una tarifa plana disfrazada de lagarterana y solamente sirve para darle la vuelta al cliente y en la mayoría de los casos. Y os voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? En el caso de Iberdrola, el cliente elige la cuota que quiere pagar, ¿vale? Cada mes, pues yo cada mes quiero pagar tal importe y a final de año regularizamos. Si te he pagado de más, me devuelves y si te he pagado de menos, te pago de menos. Pero vamos a ver, hombre de Dios, ¿tú te piensas que vas a elegir tú la cuota que quieres pagar y les vas a pagar siempre de más y te van a tener que devolver dinero? ¿En qué caso se habrá dado eso? Me parece a mí que en ninguno, ¿vale? Todos nos queremos pagar el mínimo posible. Y además hay muchos consultores, bueno, muchos no, pero los hay que son deshonestos, ¿vale? Y que dicen al cliente, no, ¿qué estás pagando? 100 euros cada mes, conmigo vas a pagar 15. Él se lleva su comisión, el cliente se tira 11 meses pagando 15 euros y el mes 12 le cobran todo lo que ha consumido durante todo el año que no ha pagado dentro de esos 15 euros y al precio, valorado al precio que hay en el mes 12, no al precio que había al inicio del contrato, que si han habido variaciones, encima el cliente resulta que va a pagar a final de año un precio más elevado del que hubiese pagado, por esa energía se lo hubiese pagado cuando la consumió, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es, ya os digo, una tarifa plana disfrazada de lagarterana que no favorece a nadie, ¿vale? Salvo a gente que de verdad toque muy bien de pies al suelo, que diga tengo muchos problemas con lecturas estimadas, tengo muy claro qué consumo tengo cada año, sé que no lo voy a variar, voy a contratar tal consumo, yo mismo me hago mi variación, mi cálculo orientativo de qué cuota me saldría cada mes consumiendo lo mismo cada mes y voy a calcular tal importe, ajustándome al máximo, ¿no? Y cuando llevo más de un año, pues ya me intento ajustar a la cuota de realmente que se ajuste a la realidad. Pero tengamos en cuenta que esa tarifa plana de Iberdrola, al igual que la de gas natural, se valoran siempre a final de contrato, ¿vale? Al precio que hay cuando finaliza el contrato, cuando finaliza el año de contrato, ¿vale? Y por tendencias de mercado, pues sabemos lo que hemos estado viviendo en el último año debido a la situación política de España, tan digamos, en funciones, que hemos estado sin gobierno de verdad, solo con un gobierno en funciones, que no han habido decretos de modificaciones en potencia, ni en precios, ni nada, y que estamos disfrutando de unos precios muy bajos, porque el último decreto se hizo antes de las elecciones y tal, pues claro, nos estamos encontrando con que el precio va a subir en cuanto tengamos gobierno, ¿vale? Y que lógicamente, si nosotros contratamos una tarifa plana a precio de hoy y nos van a valorar nuestro consumo de todo el año a precio de hoy y es un precio cerrado, ¿vale? Podemos estar seguros de que nos vamos a ahorrar todas esas subidas que se van a producir hasta que dentro de un año que se finalice nuestro contrato, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, pues sube un 10 o un 20% la electricidad en el próximo año, pues el cliente acabará pagando ese 10 o 20% más si se calcula a final de año o si se valora a fecha de hoy, con precios de hoy, ¿de acuerdo? Luego comentaros respecto a la de gas natural, es una cosa rarísima, yo no sé ni cómo se atreven a llamarle tarifa plana, ¿vale? Deberían llamarle de otra forma, os lo digo en serio, deberían cambiarle el nombre porque realmente hay diferentes importes a los que te puedes acoger y que tienes un máximo de consumo en cada uno de ellos, ¿vale? Y hay calculada una cantidad de potencia fija a piñón que puede ajustarse más o menos a lo que el cliente tiene contratado como no. Y puede verse un cliente que tenga mucha potencia contratada
como pueda darle la vuelta al asunto y podría ser que a final de año le salga económico porque ahorre en potencia, como puede ser un cliente que tenga poca potencia para lo que tienen calculado y que resulta que a final de año esté pagando mucho más, que no se ahorra nada y que a lo mejor paga un 30 o 40% más de lo que pagaba antes de contratar la tarifa plana, ¿vale? Por tanto, hay muchas tarifas planas por ahí, ninguna es igual. La única pura y dura que te valora con tu consumo real y pactas hoy realmente el precio que vas a pagar durante todo el año y el consumo que vas a tener cubierto por esa tarifa plana a fecha de hoy, la única es la tarifa plana de Audax. Bajo mi punto de vista es la más honesta y transparente de todas y la que, si no os confundís con sus características e informáis al cliente de forma honesta, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Y al cliente le va a encantar. Y os puedo garantizar que un cliente que ha probado la tarifa plana porque ha tenido problemas o malas experiencias antes, si no le asesoráis mal, está encantado. Y tenéis ahí renovación año tras año, ¿vale? Por supuesto, la tarifa plana, como el resto de productos de Audax, pueden renovarse al mes 10 del contrato, con lo cual todavía podéis jugar con eso, ¿vale? Sabemos casi seguro, como cada año en enero va a subir la electricidad, como tantas otras cosas seguramente subirán. Bueno, pues nosotros ya sabemos que en el mes de noviembre ya podemos firmar la renovación de ese contrato, ya podemos tramitarla, ¿de acuerdo? Faltarán 2 meses, pero si lo renovamos en noviembre, lo vamos a renovar con los precios que hayan en noviembre. Y si nos esperamos a renovarlo al mes de enero, nos vamos a encontrar con que ya van a haber subidas de precios que nos van a afectar seguramente durante todo el año de contrato. De la otra forma, si lo cerramos antes de la subida, cerramos un mejor precio, ¿vale? Igualmente, como sabemos que tenemos del mes 10 al mes 12 para tramitar la renovación, si tenemos previsto que se pueda producir una bajada de condiciones, porque por ejemplo sabemos que se acercan unas elecciones y suelen bajar el precio antes de las elecciones, pues nosotros apuraremos el tiempo al máximo esperando que se produzca la bajada antes de tramitar esa renovación, ¿vale? Con esta jugadilla siempre podemos darle al cliente un ahorro extra, ¿vale? A lo largo del año del contrato y hacer que todavía esté más contento. Y si se lo explicas, mira, mejor esperamos a tal fecha, o mira, mejor lo renovamos ahora, aunque falten 2 meses, ¿vale? Te entrará en vigor cuando te termine el actual contrato. Pero claro, cierras ahora ya las condiciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, es algo de gran utilidad y tremendamente recomendable, sobre todo en los casos que os hemos explicado aquí, ¿vale? No os voy a dar más el tostón, sé que me he enrollado mucho, pero la tarifa plana eléctrica tiene muchos peros. Hay mucha gente, hay muchos asesores o consultores que no se atreven a comercializarla porque no acaban de entender bien el funcionamiento. Otros son más echados para adelante y a pesar de que no lo entienden bien, lo comercializan igualmente y no informan correctamente al cliente. O la contratan en casos en los que no sería recomendable contratarlo sin advertir al cliente del riesgo que eso puede conllevar, ¿vale? Y en esos casos, pues vale la pena evitarlos, porque si hacemos caso de los consejos que aquí os damos, la tarifa plana se convertirá en vuestro aliado en todos aquellos puntos de suministro chiquititos que pueden llegar a vuestras manos, ¿vale? Que aunque os dediquéis a las pymes y a las empresas, pues siempre hay el empresario que te viene con la factura de su casa, que te dice, por favor, mírame en mi casa porque me están pegando un palo de la hostia, me he ahorrado mucho con lo que me has hecho en la empresa y si me puedo ahorrarme algo en casa, pues también lo voy a hacer, ¿vale? Así que tened en cuenta la tarifa plana a partir de ahora. Si seguís teniendo alguna duda o algún caso en concreto, lo que sea, nos cortéis, ya sabéis, estamos a vuestra disposición las 24 horas del día en nuestro móvil de siempre, ¿vale? Y esperamos que se hayan resuelto las dudas y que a partir de ahora pues no os dé miedo contratarla, ¿de acuerdo? Si os ha gustado, por favor, pulsad sobre me gusta, podéis compartirlo con vuestros compañeros, con vuestro equipo o con quien más os apetezca y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para recibir todas las actualizaciones de todos nuestros vídeos de formación, ¿de acuerdo? Gracias a todos por vuestro tiempo y saludos, hasta la próxima.